¿Listo? ¿Ya están todos? Sí. Sí, ya está más desde la mitad, faltan nomás 7 personas. Ok, bueno. Entonces decía que cambió mucho porque pues tenemos una serie de protocolos antes de realizar, iniciar con la atención de la víctima, de la persona que requiere como tal ayuda. Entonces primero se hace lo que es la evaluación inicial, en donde le hacemos una pequeña entrevista para asimismo tener la garantía como tal de pronto no llegar a encontrar una persona con la sintomatología que presenta el COVID. Bueno, entonces, se hace la entrevista inicial y posteriormente entran los equipos. Hay una persona especializada en eso. Ya posteriormente entra el equipo de intervención a realizar como tal todos los aspectos. En la parte de la estación, igual también se generan todo lo que son los protocolos. En cada estación se encuentran los protocolos establecidos en donde antes de ingresar se descontaminan lo que son los equipos, se descontaminan lo que son los trajes, se toman las temperaturas para así mismo tener un control eh, frente a la pandemia. Entonces, ¿en qué ha cambiado? Ha cambiado mucho, porque se ha tenido que implementar todo lo que son los protocolos de bioseguridad, los protocolos de limpieza y desinfección de los equipos, y se hace algo un poco engorroso porque cada vez que salimos, al llegar nos toca volver a desinfectar equipo por equipo para poder eh, hacer disposición nuevamente de ellos. Eh, ¿Quedó claro, Dana? Sí, muchísimas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tamayo, te preguntan por el chat. Te dice Eliana Bustamante, ¿cómo se relaciona su profesión con el medio ambiente? Ok, bueno, la relación de nuestro trabajo con el medio ambiente es total desde todos los frentes de la atención de las emergencias, porque siempre vamos en pro de... Y está su cafecito con ponqué. Cafecito con porque bueno, no se me escuche bien ahí. Eh, Desde todos los frentes se trabaja el tema, llevándolo también a lo que es la parte de protocolos que se tienen dentro de la institución, protocolos que son muy seguidos por el área de seguridad y salud del trabajo, por el área de recursos humanos. Y el tema de la atención de la emergencia, hablándolo así de la atención de incendios forestales, que es algo que genera mayor contaminación. Generamos capacitaciones a las comunidades vulnerables que se encuentran cerca a lo que son los cerros orientales o zonas boscosas. ¿Qué tipo de capacitaciones? Generamos conciencia del por qué es tan importante conservar estos espacios, el por qué es tan importante no generar las quemas, más que todas las zonas donde por parte de la agricultura hacen quemas controladas para lo que es ampliar las zonas de cultivo. Les explicamos cuáles son las consecuencias, cuáles son las partes que complica como tal la protección del medio ambiente. Entonces, el compromiso es total. También en el conocimiento del manejo de las emergencias con materiales peligrosos, también tratamos de mitigar en lo más posible, lo más rápido, este tipo de emergencias, pues para que el impacto no se vea tan latente, ¿verdad? Entonces, desde todos los aspectos, el compromiso es total. El compromiso es total con el tema del medio ambiente. Cada día se implementan nuevas medidas buscando mejorar todo lo que son tiempos, mejorar todo lo que son procesos para la atención de las emergencias en pro de mitigar algo del impacto ambiental que se genera por estas. ¿Fui claro ahí con la respuesta de la compañerita que preguntó? ¿Sí me escucharon? Sí, perfecto, Ok. gracias. Que Eli no Vale. tiene audio, pero dijo que sí, que gracias. Ah, ok. Bueno, perfecto. ¿Otra pregunta de algún otro compañerito? Hola, buenas noches. Disculpa, Sí, yo buenas quería noches. saber cuántas
personas son el grupo que conforman, digamos, la intervención en cuanto hablabas a lo de las sustancias químicas y eso, cuando ustedes acudían a ese tipo de situaciones? Bueno, ¿cuántas personas intervienen? Bueno, esto es un equipo grande. Esto es un equipo grande porque hay varios roles que se deben desempeñar. Entonces, estamos hablando entre, bueno, inicialmente toca primero analizar, porque todo esto va mediante un trabajo que se llama sistema comando incidente, mediante una estrategia de trabajo. Si la emergencia es grande, mediana o pequeña, entonces se comprometen, uno, no solamente el equipo de trabajo, sino entidades también. Si la emergencia es pequeña, hablemos por decir un derrame, una fuga de gas, hablemoslo así, una fuga de gas comprimido, un carro cisterna, el cual sufrió una rotura y por ende pues requiere como tal atención. Eso solamente se puede atender con un equipo aproximadamente de 10 personas, montando todo lo que son los puntos de desinfección, los puntos de atención, los puntos de penetración al área, así mismo generando el aislamiento. Si es un evento de gran magnitud, ya se movería mucho más recursos, estaría yo hablando quizás entre 40 a 50 personas, porque pues se compromete como tal muchas entidades. Estoy hablando de Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría de Salud, cuerpos de bomberos, entre otras entidades. Entonces sería un equipo. Ya decirte, no, que es tanta persona así en sí, no. Tocaría evaluar, entrar a evaluar la cantidad de personas, pero como te digo, como puede ser una emergencia pequeña que se atiende con un equipo básico, 5 o 10 personas, como puede ser una emergencia grande, que ya comprometería varias entidades y que en sí pues aumentaría la cantidad de personas que entrarían a intervenir en la emergencia. ¿Correcto? ¿Sí quedó clara? Vale, muchas gracias, señor. Muy bien. ¿Algún otro compañerito? Sí, Sí, yo buenas tengo una noches. pregunta. Carolina, sí. Para ustedes, los bomberos, ¿qué tan importante pueden llegar a ser las abejas para la preservación y cuidado del medio ambiente? Bueno, no he dicho, súper excelente pregunta, porque precisamente mi especialidad es el tema de las abejas. Yo soy el líder del tema, el líder de tema en mi estación, de lo que es la conservación. Yo capacito al personal que se encuentra en mi estación frente a la conservación y protección. Yo les retiré la palabra de recolección, yo les dije rescate, porque vamos a rescatar vida. Entonces ahí te vas dando cuenta la importancia que nosotros le vamos mostrando a este tipo de animalitos. Las abejas para nosotros representan una importancia altísima, aparte de que es generadora de vida. Yo a ellos les explico también que son las responsables prácticamente del 70% de la polinización a nivel mundial. No solamente las abejas, ellas hacen polinización, no, hay varios vectores, hay varias partes que también generan polinización, lo que es el agua, es el viento, demás animalitos que involuntariamente realizan este proceso, lo que son los murciélagos, lo que son también las avispas, las abejas solitarias, los abejones, lo que son también los colibríes, los que ustedes pueden observar, muchos animales que están en este tema, también lo que son los animales rastreros. Ellos hacen el acto de polinización, aparte de eso que las flores también son inteligentes. La estructura de las flores, ellas les hablan a los animales para que puedan transmitir. Ellas les entregan un producto y a su vez les dan otro, les entregan néctar, que es el cambio de que ese animalito traslade ese polen a otra flor y así sucesivamente se va generando se desencadena una reacción de polinización. Pero en sí, las abejas que hoy en día mucha gente por el desconocimiento propio de cómo actuar ante una situación de estas, entonces muchas veces las matan. ¿Qué hago yo? ¿O qué hacemos nosotros los bomberos? Ahorita se están capacitando, porque pues hay muchos cuerpos de bomberos que tampoco comprenden como tal la estructura de la atención de emergencias con abejas,
Pero entonces nosotros estamos capacitando a esos cuerpos de bomberos para que así se vuelvan protectores. Mi lema es ¿cuál? Somos protectores de la especie. Ese es el lema que ahorita estamos utilizando. ¿Para qué? Para fomentar conciencia en la comunidad de que las abejas no son malas, que las abejas lo que nos traen es beneficio. Podemos generar unas culturas muy bonitas como lo hacen en Europa. En Europa los grandes cultivadores alquilan las abejas para llevarlas a sus cultivos y así que esos cultivos crezcan de una mejor forma. Aquí en Colombia pues no se tiene esa cultura. Entonces toca generarla a la comunidad. Entonces ya tú puedes estar observando o puedes estar captando la importancia que nosotros los bomberos mostramos para poder rescatar este tipo de abejas, más que todo hoy en día que han estado migrando a las ciudades por muchos factores. Ellas antes mantenían en el campo, en las zonas donde hay mucha flora. Ahora, por la cantidad de químicos que están utilizando en el campo, las abejas han tenido que migrar a zonas pobladas, por ejemplo, como las ciudades, las zonas habitadas. Y por ende, pues también nos ha tocado a nosotros los bomberos echarnos al hombro la atención de abejas, la atención de emergencias por abejas africanizadas. Entonces, la importancia que en este momento se le está mostrando a este tipo de emergencias es altamente, pues es alta, ya que pues estamos trabajando con un animalito que, uno, pues tiene un factor de riesgo bastante alto y dos, es supremamente beneficioso para nuestras vidas, para el planeta, generando pues entonces esa conciencia así en la comunidad y en los bomberos. Esa es la pequeña importancia que nosotros le mostramos. Muchas gracias. Correcto. Otra pregunta, por el otro compañerito iba a hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo está? Sí, señor. Como sabemos, el recurso del agua es uno de los elementos más importantes en el medio ambiente. Mi pregunta es, ¿cómo manejan ustedes este importante elemento natural? Muy bien, entonces, a nosotros nos capacitan también, tenemos capacitaciones frente al uso adecuado del agua. Mediante cómo, para eso son los equipos que tenemos. Nosotros tenemos equipos que generan altas presiones, pero también pulverizan el agua que estamos utilizando. En sí, entonces, reduce como tal el consumo. Existen las técnicas de trabajo para sí mismo, en el momento que estamos combatiendo un incendio, que nos toque utilizar grandes cantidades de agua, utilizamos técnicas ya sea por ángulos, ya sean técnicas de aplicación de chorros técnicos, para asimismo reducir la cantidad de agua que nosotros vamos a utilizar. Lo mismo lo hacemos en los incendios forestales. De esa manera, pues tratamos de reducir esa cantidad de consumo. Si anteriormente que no existían estas técnicas, se utilizaban para atender un incendio, por decir yo, ¿qué digo? 3, 4 carrotanques de agua que son equivalentes a 4.500 galones, hablándolo a grandes rasgos, 18.000 galones, ya con las técnicas que actualmente utilizamos, la podemos reducir a la mitad, podemos estar utilizando 9.000 galones de agua, ¿verdad? Entonces, de esta manera, mediante las técnicas que se han implementado y mediante la especialización de los equipos que nos vienen entregando a diario, de esta forma se ha venido también contribuyendo a la buena utilización de los recursos, en este caso como lo que es el agua, para poder reducir la cantidad de consumo. Muchas gracias. ¿Sí quedó claro, David? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. ¿Qué otro compañerito tiene otra pregunta? Preguntemos, participemos, que mire que el que pregunta se va enterado de lo, Muy buenas noches. De lo que le indaga. Sí, señor, muy buenas noches. ¿Quién me habla? Me llamo Rafael Patiño, tengo una preguntita. Entiendo que el equipo de bomberos de Kennedy es bastante robusto. Quisiera saber qué participación tiene frente a los humedales que nos rodean, es decir, el humedal del burro, de la vaca, frente a la contaminación visual que estamos teniendo con las construcciones y el manejo de los patos que hay. Porque pues Ok, entiendo que los bomberos hacen parte fundamental para la recuperación de las zonas húmedas, ¿no? bueno, sí. En este caso,
Directamente, pues la participación más que todo es de prevención. Nosotros se participa en conjunto con lo que es la CAR, que son los responsables, y parques nacionales, en conjunto también lo que es con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, en conjunto con lo que es la Secretaría de Ambiente. Se participa en las campañas de sensibilización a la comunidad, pero directamente que nosotros tengamos un rol en el cual nosotros intervengamos, no. Es más que todo la participación de medidas de capacitación, lo que es prevención, información a estas comunidades que rodean como tal en los humedales, el humedal del Burro, el humedal de la Vaca, el humedal que queda al lado de Porabastos. Entonces, se genera ese tipo de conciencias, aunque teniendo en cuenta, y ustedes bien de pronto, si los que llegan a conocer, este tipo de comunidades es de alto, ¿cómo les digo yo? Son delicadas de manejar, puesto que el nivel social en el cual ellos se encuentran rodeados lo maneja más que todo lo que es fuerza pública, policía. Y aún así se maneja los programas con las comunidades organizadas en conjunto con las juntas de acciones comunales, estos programas. Entonces, la competencia, ¿cuál es? Solamente lo que es el acompañamiento. Participación de capacitación, sí tenemos la que se les pueda brindar, pero del resto, solamente es el acompañamiento de todo lo que son las directrices que generan las entidades de control. En este caso, los directos responsables, la Secretaría de Ambiente, la CAR, y las demás entidades, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, mediante su oficina ambiental, que son los directamente responsables de la conservación y protección de estos espacios. Pero entonces, bomberos directamente, únicamente lo que genera es un acompañamiento a estas disposiciones que ellos dictan. Ok, muchísimas gracias. Correcto. ¿Sí fui claro en el tema, don Rafael? Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy formal. Bueno, me alegra que quede claro y para que no quedemos con dudas ahí. Bueno. ¿Qué otra persona, por favor? Discúlpame, es que mi esposa me estaba preguntando, ¿todavía existe el plan de bomberitos? Esos bomberitos que es psicoeducación para los niños de la localidad de Kennedy, o sea, los del Sí. colegio Guinén y Sí, demás. señor. Sí, por el momento se tienen cancelados por el tema pues de la pandemia, pero sí, cada temporada ustedes se pueden acercar a cualquiera de las estaciones a inscribir sus niños. Y ahí ustedes lo pueden. Recuerden que hay cupos limitados, son cupos limitados y cada temporada de vacaciones ustedes los pueden llegar a inscribir a cada una de las estaciones. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero, alguna otra pregunta? El señor Iván Montaño que levantó la mano. Qué pena, señor Iván, tiene la palabra. No, profe, no levantó la mano, se está equivocando. Bueno, de pronto también cabe aclarar que Tamayo es bombero voluntario, entonces de pronto para ayudarle un poco y que todos están como muy callados. Pues yo ya se los he comentado a varios, ¿no? Hablamos de que son tres ramas en cuanto a los bomberos, están los bomberos oficiales, los bomberos voluntarios y los bomberos aeronáuticos. Cada uno de ellos cumple una función sin dejar de lado el tema de la prevención y la atención de las emergencias, sencillamente que cada uno, de acuerdo a su especialidad, garantiza la seguridad y la protección de la zona que se tiene. En cuanto a lo que preguntaba Rafael, en cuanto a lo del tema de los bomberitos, se mantiene en las dos funciones, tanto bomberos oficiales como bomberos voluntarios. En oficiales es en cualquiera de las estaciones que se encuentran en todas las localidades de Bogotá, y en bomberos voluntarios solamente se encuentra ubicada en Plaza de las Américas. Si nos trasladamos a los municipios o departamentos cercanos que tiene Bogotá o que pues tenemos en todo el país, encontramos solamente bomberos voluntarios, muy pocos bomberos oficiales. Las únicas ciudades donde se tienen bomberos oficiales son ciudades grandes como Cartagena,
como Cartagena, como Medellín, inclusive, y Bogotá. ¿Listo? Plato Magdalena. ¿Por qué? Porque pues de acuerdo a los recursos que nos brindan como bomberos, pues son escasos y pues realmente es más fácil, en teoría y entre comillas, crear un cuerpo de bomberos oficiales que la alcaldía le traslade los recursos monetarios para poder sobrevivir y poder contrarrestar ese tipo de emergencias, que un bombero voluntario. El bombero voluntario funciona a través de la tasa bombería y los impuestos que nosotros como ciudadanos brindamos y pagamos, pero que no todos llegan a la entidad. Entonces, por eso es que a veces nosotros, como familia Miranda, en todas las emergencias o en todos los accidentes de tránsito que vemos, ven al bombero o no muy bien uniformado o no con todas las herramientas, no por falta de conocimiento y capacidad, sino por falta de un recurso económico, ¿sí? Entonces es como para aclarar un poco ese proceso de que todos nos gusta chuzar y mirar y decir por qué no hizo, por qué no tal cosa. A veces el factor económico limita esas capacidades de recursos para poder hacer una atención. ¿Listo? No sé qué otra pregunta tienen adicional a lo que se les viene a la cabeza. Bueno, yo tengo, es como una curiosidad que yo pasó hace tiempo. Un día tuve como la posibilidad de presenciar un incendio y bueno, cuando los bomberos apagaron el incendio, había otro bombero esperándolos con una manguera. Entonces, cuando ellos salieron, empezaron a rociarlos a todos y a los elementos. Entonces, pues a mí me generó curiosidad del por qué pues hacen eso. Entonces, pues quería preguntar el por qué. Ah, ok, perfecto. Bien, bien. Ese sistema lo hacemos para qué, para descontaminarnos, porque recordemos que cuando estamos dentro de un incendio, ahí estamos involucrados con una serie de vapores, de gases, los cuales generan contaminación. Esta contaminación puede ser nociva para la salud. Inclusive, aún así yo teniendo una barrera aislándome del ambiente contaminado que está, ambiente del que yo tengo, que es el aire que yo tengo en sala. Cuando salimos, ¿para qué hacemos eso? Para limpiar en sí, en una parte, porque en sí no se hace una limpieza profunda. Se limpia el traje de cualquier partícula o cualquier elemento que nosotros podamos tener impregnado en el traje. Porque se queda, nos mojamos por dentro, pero ese traje también tiene un grado de impermeabilización. Entonces, es para eso. Cada vez que nosotros salimos de un incendio, adentro vamos a quedar completamente cubiertos de ceniza, de tizne, y salimos para qué? Para que nos descontamine y nos laven toda esa cantidad de partículas con las que salimos del incendio. Ok, muchas gracias. Oye, yo tengo una pregunta. Bien. Digamos, como la compañera Messier estaba diciendo, los bomberos voluntarios, ¿qué requisitos hay para uno ser bombero voluntario? Digamos, yo quiero ser bombero voluntario. ¿Necesito que tener un conocimiento previo para ser bombero voluntario? ¿O debo que tener algún estudio específico para ser bombero voluntario? ¿O debo que ser parte de algún pueblo? No sé. No, como tal la exigencia para ser bombero voluntario, no. Entonces, se hacen 2 convocatorias al año, en el cual inicialmente se les da una charla de formación, que básicamente les van a decir, vea, para ustedes ser bombero voluntario tiene que cumplir con esta serie de requisitos. Uno, ser colombiano, o tener nacionalidad colombiana, ser mayor de 18 años, no tener ningún impedimento físico. En este caso muchas veces dicen, ay, pero es que discriminan. No, es que esta labor requiere como tal la completa funcionalidad de su cuerpo, el conocimiento, bueno, la completa función de todo lo que es el cuerpo. ¿Qué más le exigen? Que no tenga ningún tipo de antecedente disciplinario, que tenga pues su pase, que tenga ya dije lo de los antecedentes, ¿cierto? No, que no tenga ningún antecedente ni penal ni disciplinario, que no tenga ningún tampoco impedimento fiscal. Pasan también lo que son los exámenes psicotécnicos, los psicomotrices, bueno, los exámenes preocupacionales, y posteriormente ya entran a una fase de selección. ¿Selección qué es? Entonces ya son pruebas físicas, las pruebas psicotécnicas, las pruebas psicológicas, que mucha gente puede pasar, toda la gente puede pasar en todos los aspectos, pero si una de las pruebas, sea la psicológica o la física, se quedan, hasta ahí llega la unidad. Entonces, básicamente es uno, tener usted la plena vocación, tener
el interés completo, porque de todas maneras mucha gente en la parte psicológica los identifican, si lo que usted quiere, porque muchas veces llega gente que quiere ingresar a bomberos, es solamente para montar su negocio y tener la figura de bombero, pero en sí no es gente que tenga en realidad la vocación de ir a servir. Entonces, básicamente es eso, no es mucho lo que piden, pero sí, en sí, debe cumplir una serie de requisitos. No quiere decir que entre cualquiera, no, también tiene que cumplir una serie de requisitos. El bombero voluntario no tiene sueldo, no quiere decir que no se generen convenios para que tenga algún ingreso las unidades que están trabajando. Hay unas unidades que están trabajando de planta como tal en la estación y como otros que pueden tener su trabajo y por su vocación de servicio, entonces sencillamente dispone del tiempo. ¿Para qué? Para ir a prestar sus horas de servicio en la estación y asimismo, pues, como ser humano, entregarle algo en retribución a esta humanidad de servicio. Únicamente aquí en Bogotá se exigen 30 horas, las cuales uno las puede diferir. Voy a hacer horas de servicio, me puedo ir divinamente 12 horas a la estación, las dispongo de la mejor manera que yo tengo y voy presto mi servicio, atiendo las emergencias de acuerdo a mi especialidad o a la especialidad que usted quiera tener dentro del rol de bombero. No es mucho lo que piden. Por la edad no hay ningún límite. No, por la edad, no, pues al momento no están exigiendo así tanto, pero sí se tiene mucho en cuenta lo que es el estado físico. Entonces, pruebo, si usted es una persona de 40 años y si usted cumple con la prueba física, a usted quién le va a decir algo, no le va a decir nada, porque sencillamente está cumpliendo. Pero pues ahí es donde, en esas partes de las pruebas, sean psicológicas o físicas, es donde se empieza a descartar el personaje. Okay. Pregunta. Y otro puntico era que dentro de bomberos voluntarios tenemos grandes profesionales, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos psicólogos, tenemos ingenieros, tenemos muchas personas que tienen profesiones altas, tenemos licenciados de la Universidad Javeriana, que son los que llevan batutas, tenemos empresarios. Eso, entonces quiere decir que ser bombero voluntario no es malo, es una carrera muy bonita que uno puede entregar a la comunidad. ¿De qué constan las pruebas físicas que están haciendo en este momento para pasar a bomberos voluntarios? Correcto, las pruebas físicas constan de, por tiempos, tiene que ser una ruta de trote en cierta cantidad de tiempo, por decir, tienen que correr 2.5 kilómetros en cierta cantidad de tiempo. Debe realizar lo que son flexiones de pecho en cierta cantidad de tiempo. Debe realizar abdominales, debe realizar lo que son también ejercicios de pierna, ejercicios, más que todo son en estas tres fases. Ejercicio es ejercicio. De ahí pasan lo que son unas pruebas de respiración para poder mirar su capacidad pulmonar. Básicamente esas son las pruebas físicas que se realizan. Adicional, hay que identificar el tema de la resistencia y el tiempo y el tema del soporte del peso, porque en los anteriores equipos que vimos constan de un autocontenido y todo el equipo completo, desde botas hasta casco, o sea, todo completo, puede pesar hasta 300 kilogramos. Entonces, digamos que es la resistencia que tú tengas y el manejo de aire, como lo dice Tamayo, en cuanto a la respiración y el tema de manejo del pulmón, para poder utilizar esa válvula, ese autocontenido, que puede durar hasta 30 minutos. Pero que una persona en una sola puesta de una válvula se puede, nosotros decimos, consumir o chupar o absorber esa válvula en menos de 15 minutos. La válvula te debe durar mínimo 30 minutos. Entonces, la capacidad de resistencia y el manejo de respiración. Correcto, muy bien, muchas gracias. En eso consiste la prueba, Iván. Una Gracias. pregunta. Señorita Valentina. Si uno es bombero voluntario, ahí mismo ustedes pueden ascender. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, dentro de la carrera de bombero voluntario también existen los ascensos. Por ejemplo, yo en este momento ya estoy en carrera de ascenso para ser suboficial, ya estoy para ascender a cabo.
que tenía que haber ascendido ya tiempito atrás, pero pues por endes, muchos motivos laborales no me lo permitieron. Pero en este caso yo ya estoy, por ejemplo, para ascenso. Ahí está la carrera de suboficiales, que está la carrera de el grado de cabo, posteriormente sigue a sargento, sigue a teniente, teniente efectivo y capitán, que es el último rango que se tiene en la actualidad. Consta de una serie de tiempos que uno debe cumplir, tiempos, cursos. Entonces, o sea, para son como 4 años. Sí, de bombero a cabo tiene que durar 5 años y cumplir con una serie de capacitaciones, de cursos, especialidades que usted debe tener dentro de la rama. Para ascender a sargento ya tiene que usted tener un tiempo en la entidad de 4 años y una serie de cursos. O sea, a medida que usted vaya ascendiendo, también le exigen que usted tiene que tener ciertas especialidades, ciertos cursos, porque ya usted va a entrar a dirigir, ya usted no va a ser la unidad que va a participar en todas las intervenciones, no, ya usted va a ser la unidad que va a entrar a dirigir esos grupos. Entonces, por eso le exigen a uno que uno tiene que tener la capacitación, idoneidad, capacidad de mando. A medida que uno va avanzando en cada uno de los escalafones, entonces usted tiene que ir profesionalizándose día a día. No quiere decir que, no, que es bombero voluntario, no, es una unidad profesional, es una unidad con capacidad de tomar decisión, es una unidad con capacidad de poder dirigir y manejar como tal una emergencia en cualquier complejidad que se presente. Una pregunta. Mauricio. Sí. En este momento usted es bombero voluntario, ¿sí? Pero si usted, es muy complejo que usted se pasara de bombero voluntario a bomberos oficiales. ¿Es muy complejo el tema? No, pues complejo en el sentido que ya, si de pronto ya, bueno, le explico la modalidad. Bombero voluntario como tal es la figura que aparece a nivel mundial. Todos los bomberos a nivel mundial son bomberos voluntarios. Ya cuando ya voy a pasar yo de bombero voluntario a bombero oficial, si yo en mi caso tengo un grado, si llego a tener un grado, yo a bomberos no voy a pasar con mi grado, voy a pasar como un bombero común y corriente, un bombero raso. ¿Por qué? Porque ya es una carrera administrativa. ¿Qué es? Es un empleo, ¿sí? Entro a ser un funcionario público, un funcionario de una rama pública y voy a empezar a devengar un sueldo que viene de los recursos públicos. Entonces, ¿qué hace? Voy a tener mayor calidad para ingresar. ¿Por qué? Porque voy por encima de muchas personas que se presentan, porque eso es una convocatoria abierta. Cualquier persona civil, cualquier persona del común, se presenta a la convocatoria de bomberos oficiales, listo, él va, se presenta, si pasó, chévere. Pero yo como bombero voy a tener la mayor facilidad porque es que yo ya conozco el trabajo, yo ya conozco la rama, yo ya conozco cuál es la temática del juego para entrar a bomberos oficiales. Entonces va a ser un poco más fácil, ¿no? Va a ser un poco más fácil por la capacitación que yo ya tengo. Ok, gracias. ¿Otra persona, otra pregunta? ¿Cuál es la experiencia más fuerte que has vivido durante tu labor? Bueno, la experiencia más fuerte que me ha tocado vivir la compartí también con los compañeros del grupo anterior. Para mí la que más me ha marcado en este momento fue el desastre del eje cafetero, el terremoto del eje cafetero. Tierra que me vio nacer, me vio crecer y pues posteriormente me tocó volver ya como unidad de rescate, una unidad de servicio, tener que llegar a ver mi tierra completamente destruida y ver esos sectores donde yo me la pasaba pues completamente derrumbados y tener que pues realizar diferentes intervenciones con el equipo de rescate con el cual yo estaba involucrado. Entonces, lo que fue el terremoto del eje cafetero hasta el momento ha sido como de pronto el evento que más me ha tocado vivir por esa característica tan íntima, tan personal. Vale, gracias. ¿Asminfa hay entidades privadas de bomberos? O sea, ¿sí me entiendes? ¿O todas son públicas? ¿O quién las maneja? ¿Cómo funcionan los recursos? ¿Quién los da? Es que a ella le interesa. Perdón, sí. Perfecto. Como nos explicó anteriormente la compañerita Maciel, hay 3 modelos de bomberos. Entonces existen los bomberos aeronáuticos,
los cuerpos oficial de bomberos y los bomberos voluntarios. Entonces, ¿cómo funciona? Los bomberos oficiales, los recursos que los generan son las alcaldías. Ellos son los directores responsables. A través de las alcaldías se generan todo lo que son las partidas para poder que estos cuerpos oficiales puedan trabajar y tener los rublos para poder conseguir todo lo que son equipos, maquinarias, ¿verdad? Los cuerpos de bomberos voluntarios, que son los que trabajamos con la tasa bomberil, con cada impuesto que usted paga en los diferentes sectores. Por decir, las empresas deben pagar unos impuestos y esos impuestos van con una tasa bomberil también. Si usted tiene vehículo, si usted se ha dado cuenta, dice sobretasa. La sobretasa bomberil va también ahí cobrada sobre los impuestos vehiculares, los impuestos, bueno, que diario nosotros pagamos. Ese rublo es el que va enfocado a estos cuerpos de bomberos que, pues, lastimosamente, en el país del Sagrado Corazón, no van completamente a la entidad que tiene que llegar. Llega a muy poca cantidad. Y los cuerpos de bomberos aeronáuticos, que sus recursos vienen directamente, como dice la palabra, de la aeronáutica civil. ¿Por qué? Porque es una entidad que requiere como tal tener este modelo. Entonces, ya tú tendrías tres opciones. Si quieres ser bombero aeronáutico, especializarte en toda la que es la rama aeronáutica, si quieres ser bombero oficial, o sencillamente si quieres pertenecer a la gran institución de lo que son los bomberos voluntarios. Tienes tres opciones para que la puedas pensar. Y hazme un favor, es que yo escuché que en algunos pueblos funciona diferente. Entonces, digamos, bueno, funciona voluntarios, son algunos tiempos específicos y los voluntarios claramente no tienen sueldo, pero tienen que adecuarse a unos horarios. Entonces, digamos, si uno está haciendo otra cosa, digamos, estudiando o algo así y uno quiere ser voluntario, ¿hay posibilidad como de adaptar los tiempos o es algo ya estricto, como que si no puedes, pues ni modo? No, sí, por eso te digo, es voluntario, la palabra dice voluntario. Entonces, ¿qué haces? Tú acomodas tu tiempo, a lo que estás realizando. Entonces, por decir, yo, por ejemplo, tengo mi trabajo, tengo mi profesión. ¿Y qué hago yo? Por decir, mañana tengo tiempo, llamo a mi estación, y me programan 12 horas, por favor, voy a trabajar de tales horas a tales horas. Ese es el tiempo que a mí me van a programar. Y si dado el caso que yo tengo más tiempo y le digo, no, yo me voy a quedar más tiempo, me van a decir, no, tú programaste tu tiempo hasta cierto momento. Bueno, eso lo hacemos aquí en Bogotá. En la zona, en los pueblos funciona pues de la misma manera, pero ya ellos, no importa el tiempo que usted se vaya a quedar. Si usted, hay muchas unidades que hasta viven en la estación porque les encanta esto, viven de esto. En los pueblitos muchas veces se generan convenios con las alcaldías de cada sector y se pueden sacar